Bueno, ¿cómo andan? Primer video para explicar, para hacer un análisis histórico, político y social de, de lo que está pasando con el nuevo resultado de las elecciones 2023 a presidente que nos dan como ganador a Javier Milei, para pensar qué se viene y para desmitificar algunas cosas, analizar un poco la historia y ver qué puede llegar a pasar. En primer lugar me consultaron cómo iba a ser este gobierno, si iba a ser parecido al de Bukele en El Salvador o un gobierno como Trump. Y yo creo que Argentina tiene sus propias particularidades, su propia historia, ¿no? Y sus propias singularidades dentro de la región y en el mundo entero. Creo eso, como un ADN argentino. Entonces creo que más bien va a ser parecido a gobiernos que ya existieron en Argentina. El liberalismo tiene una larga tradición en la Argentina, desde 1880 por lo menos. Entonces creo que va a ser un gobierno a la Argentina y que esto que se presenta como nuevo no tiene nada de nuevo. El nombre es nuevo en todo caso, pero no tiene nada de nuevo, sino que son las viejas políticas económicas, sociales y políticas que ya se implementaron en la Argentina. Quizás lo novedoso es el tema de las generaciones, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, pero las políticas son más o menos las mismas. Entonces no lo comparo con ningún gobierno de afuera, sino que creo que va a ser un gobierno con medidas ya propuestas y realizadas en la Argentina, ¿no? Eso como primer punto. Lo que sí creo es que estas reformas que se plantean sí pueden ser más profundas y profundizadas que durante otras épocas. Bueno, eso habría que verlo, pero sí creo que se viene una profundización de las reformas que se han hecho o que no se han podido hacer en la Argentina, y una radicalización también, ¿no? Porque lo que vemos son amenazas, porque lo que vemos es justamente una radicalización, ¿no? de este sector liberal que planea ir a fondo, ¿no? A fondo con sus propuestas, que ahora las vamos a contar. Bien, y como decía antes, el liberalismo tiene una larga trayectoria en la Argentina, por lo menos desde 1880, 1890, y en donde se alude, el propio Javier Milei alude a una época dorada, una época de oro, que en un trabajo que hice para el profesorado, cuento que trato de desmentir eso, que no hubo tal época de oro o dorada, sino que en todo caso esa época de oro o dorada fue para la oligarquía terrateniente, que con las exportaciones que fueron altas, con el incremento justamente del PBI, con los arrendamientos de la tierra, con el reparto de la tierra a partir de lo que fue la masacre o la guerra contra las comunidades indígenas en la Patagonia, que a partir de ahí se vieron beneficiadas. En todo caso fue una época de oro para esos sectores, pero no para la Argentina. Y esto se puede ver de manera muy sencilla. En primer lugar, bueno, claro, reconocemos que hubo un incremento del PBI, fue el periodo de mayor crecimiento de la República Argentina, pero también lo podemos contrastar con que el segundo periodo de mayor crecimiento de la Argentina fue de 2002 a 2012, 2013, ¿no?
donde hay dos modelos distintos, uno enfocado en la producción industrial y otro enfocado más bien en el modelo agroexportador, ¿no? Y fíjense como dos periodos de mayor crecimiento del PBI fueron en dos modelos distintos. Entonces, efectivamente fue el periodo de mayor crecimiento de la República Argentina del PBI, pero crecimiento no implica lo mismo que desarrollo, y sobre todo que desarrollo social, socioeconómico. Y esto se puede evidenciar en el tema de la inmigración. Hubo un alto porcentaje de los inmigrantes que vinieron, con una mano atrás, la otra adelante, que volvieron a su país de origen porque Argentina no era lo que les habían prometido, porque el trabajo eran muchas horas, era mal pago, y no pudieron conseguir su terreno, y no pudieron conseguir su hogar. Y el otro punto es el tema de los conventillos, ¿no? O sea, la gente hacinada en conventillos demuestra justamente que ese incremento del PBI no se vio trasladado a la población argentina. Bien, bueno, y el otro punto es que un periodo en donde no había derechos sociales o laborales, sino que eso llegó mucho después, en principio con Irigoyen y después con el peronismo, inclusive antes del peronismo, con los gobiernos de Farrell y Ramírez, ¿no? Entonces, pero qué casualidad, ¿no? Que ahora nos plantean volver a esa Argentina, a esa supuesta Argentina de la época de oro, que es previo a que empiecen a otorgarse derechos sociales. De hecho, justamente lo que se alude del espacio de Javier Milei es que los problemas empezaron básicamente en 1916 con la democracia. Y este es el otro tema que vamos a tocar, ¿no? Los ataques y la embestida a la democracia. Esto, bueno, no es campaña del miedo, justamente es historia, ¿no? Aluden a que los problemas empezaron con la democracia, con el irigoyenismo, que es el primer presidente de masas del mundo, es electo democráticamente y es el que empieza a dialogar con los trabajadores, con las organizaciones obreras que ya existían. El sindicalismo empieza justamente cuando viene la inmigración, esos inmigrantes europeos, socialistas, anarquistas, que ya vienen con las ideas de organización obrera, que se instalan en la Argentina y forman los primeros gremios, ¿no? Y son justamente en estos periodos. O sea, el sindicalismo no nace con el peronismo, ni inclusive antes, ni con el irigoyenismo. Nace entre 1870 y 1880, la organización obrera, ¿no? Y los reclamos a las patronales por el salario, que son obviamente duramente reprimidos, esas organizaciones, deportados muchos inmigrantes y perseguidos también a través de organizaciones paraestatales. Entonces, este es uno de los puntos que los derechos sociales, como la indemnización por despido sin causa, que es una de las cosas que plantea eliminar en su plataforma electoral, una de las cosas que planea eliminar Javier Milei, el aguinaldo, que es ese doble salario, las vacaciones pagas, las horas trabajadas, la reducción de las horas laborales. Esas cosas no existían antes no existía en esta época dorada, ¿no? Entonces, no es una época dorada para los trabajadores, para las clases más humildes, populares, para las clases populares, sino que es una época dorada para los grandes terratenientes, que ellos sí se vieron beneficiados, ¿no? Y por supuesto, la discusión no es, me parece que el campo malo
o la industria buena. Por supuesto que son agentes económicos y que dan empleo, y las exportaciones sirven para el crecimiento justamente del PBI. Son fundamentales en el modelo económico argentino, que ahora se planea eliminar la retención, justamente esos ingresos que tenemos por las exportaciones. Bueno, por supuesto que son importantes esos agentes económicos. El problema es cuando la ganancia se capitaliza toda y justamente eso no derrama, ¿no? Como dice el liberalismo. Bien, entonces, esta cuestión, ¿no?, de volver a principios del siglo XX. Bueno, pero ¿cómo éramos en principios del siglo XX? No, porque Argentina era uno de los primeros países con el PBI más alto del mundo. Claro, pero eso ¿cómo impactaba en la población exactamente, no? Entonces, esa primera cuestión. Sí, algo loable, ¿no?, de esta época, este periodo liberal, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la ley Sarmiento, la ley 1420 de educación pública, laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Qué loco, ¿no? El liberalismo es justamente el que nos trae la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Y lo digo en relación al tema de la voucherización, que ya vamos a tocar ese tema. Bien, entonces esto, ¿no? El liberalismo tiene una historia y justamente como mencionábamos al principio, estas no son ideas nuevas. Los nombres, las caras pueden parecer nuevas, pero las recetas son viejas. En esta historia del liberalismo también suscribe el menemismo, ¿no? La famosa década del 90 en la Argentina, que hasta hoy Menem era el único liberal electo democráticamente en la Argentina, porque todos los demás fueron gobiernos de facto o bien fueron previos a la ley del sufragio universal. Y eso es contradictorio dentro del peronismo y es algo flashero, como podríamos decir, ¿no? Que el único presidente liberal electo democráticamente haya sido un peronista. Bien, y en la década de los 90 se implementó una dolarización y se logró una estabilización de la economía, y a partir del 94, después de una gran hiperinflación que comenzó con el alfonsinismo de 3000%, esto, el otro punto, ¿no? Digamos, la inflación en la Argentina no es un fenómeno actual, ni es un fenómeno que duró siempre, ni es un fenómeno tampoco que se terminó con el liberalismo. Bien, digamos, la dictadura cívico-militar del 76 tuvo una inflación interanual del 400%, el alfonsinismo tuvo un 3000%, el menemismo a principios de gobierno tuvo una hiperinflación también. Inclusive estos gobiernos de la década dorada también tuvieron alta inflación y tuvieron déficit fiscal también, ¿no? Y déficit comercial, ¿no? Porque, claro, Argentina exportaba millones y millones de libras esterlinas, claro, pero la importación también era muy alta. Pero bien, esto hay que ver los números, hay que ver los cuadros. Yo lo que recomiendo para eso, para hacer un análisis, yo no soy economista, pero para hacer un análisis más profundo en este sentido, es Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 1880-2003, de Mario Rapoport. Es un politólogo y estudió economía en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en historia en la Universidad de París. Se doctoró en historia en la Universidad de París, economista de la Universidad de Buenos Aires. Bien, entonces decíamos, la dolarización, algo que ya se implementó, que trajo estabilidad económica, esa hiperinflación, logró establecer que un dólar valga un peso. Pero bien,
Pero bien, inflación del 1%, como garantizó el menemismo durante casi una década, garantiza desarrollo económico y social en la población, porque en contraste con esto, el menemismo tuvo un 20% de desocupación, es decir, que el 1 a 1 a esos 20% de desocupados no les servía de nada. ¿Se entiende? Cuando hoy tenemos porcentajes muy bajos de desocupación, pero vemos que ese salario no alcanza, donde hay una pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Pero bien, a lo que voy es que la dolarización que te garantiza una inflación baja, la inflación baja no te garantiza un gran poder adquisitivo. Y por otro lado, ¿a costa de qué se hizo la dolarización? Digamos, ¿a costa de qué? ¿Qué significó dolarizar en la Argentina? Y por lo tanto poder inferir qué va a significar dolarizar el día de mañana en la Argentina. En los 90 significó la venta de empresas públicas que funcionaban muy bien, la privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, como YPF, que tienen un rol central en la economía. Esto no es una cuestión de público o privado. Lo público es bueno, lo privado es malo o viceversa. Esto es una cuestión de lo que significan estas empresas en la economía y en la sociedad, ¿no? Tener una petrolera, como tienen como tienen muchos países del mundo, una petrolera nacional o una aerolínea nacional, ¿no? Que incide en el turismo y en el caso de la petrolera que incide en la energía. Bien, tiene que ver con eso. Y en los 90 esa privatización llevó al desguace, a la desfinanciación de esas empresas. Bien, entonces, ¿a costa de qué se hizo la dolarización? La venta de los ferrocarriles, ¿no? Que nacieron en principio muchos estatales en esta dijimos, famosa época dorada. Nacieron en principio estatales, después se privatizaron, ¿no? Los compraron capitales ingleses, Perón los reestatiza y después fueron vueltos a privatizar en la década del 90. Bien, y aparte la otra cuestión de lo que significó la dolarización es que el ejemplo claro es el estallido de 2001, la gente desocupada bajo la línea de pobreza, en donde el 1 a 1 no le sirvió de nada y en donde esa inflación del 1% no le sirvió de nada. De todas maneras hay una grieta en cuanto al menemismo, en donde mucha gente tenía que tener 3 trabajos. Bueno, hubo una fuga de científicos, de cerebros, lo que se llamó fuga de cerebros, y donde significó todo esto en el aparato productivo nacional, pero hay una grieta porque mucha gente también pudo viajar al exterior, mucha gente pudo acceder a su primera vivienda, ¿no? Por los créditos en dólares, que después, bueno, se terminaron pagando muy caros esos créditos, ¿no? Cuando se tiene que salir de la convertibilidad, porque no hay más dólares para garantizar esa convertibilidad. No hay más reservas para garantizar ese 1 a 1. De todas maneras, no me quiero meter mucho en economía porque, como dije, no soy economista. Sería una falta de respeto. Pero entender eso, la dolarización ya se implementó. Y después, también en 1976, con la dictadura cívico-militar que derroca a Isabel Martínez Perón, también se implementaron cosas muy parecidas a las propuestas actuales. Se suspendieron los convenios colectivos de trabajo, que para que se entienda de alguna manera, los convenios colectivos de trabajo vienen a mejorar lo que se llama la ley de contrato de trabajo y dar beneficios a los trabajadores, quizás aumentos más importantes o más seguidos, descuentos en algunos hoteles sindicales, las obras sociales. Vienen hay algunos sindicatos que por convenio tienen participación en la ganancia de las empresas. Esos convenios se suspenden.
Eh, y, eh, y también tanto en la década del 76 como en la década del 90, un achique del Estado, un ajuste fiscal tremendo, la suba de tarifas, en esta idea, ¿no?, de que pisar tarifas está mal y hay que liberalizar esos precios y que los precios tienen que ir a la realidad, a la economía real, pero atención, pongámonos a pensar lo que significa pisar tarifas. En principio, que el Estado está subsidiando esas tarifas, les está pagando a las empresas. En segundo lugar, que ese subsidio significa un salario indirecto para el trabajador. Digamos, si a mí el día de mañana me suben 4000% el gas, y bueno, lo voy a tener que pagar con mi sueldo. Y ese subsidio significa un salario indirecto. Y entonces no es solamente pisar tarifas y liberalizar, sino que significa algo para el bolsillo, ¿no? Eso. Bien. Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? Como decía antes, ya se implementaron en el 76, el tema de la chique del Estado, el tema de la persecución a los gremios, y también, bueno, el ajuste fiscal, como mencionábamos. De hecho, Menem lo que decía era que achicar el Estado era agrandar la nación, y esto significa despidos masivos, ¿bien? Y el tema de las jubilaciones, ¿no? Otra de las propuestas de La Libertad Avanza, que es ir a un sistema de capitalización privada, de jubilaciones a partir de la capitalización privada, que son las aseguradoras de jubilaciones, las famosas AFJP, ¿no? En donde el trabajador aporta, hace su aporte como lo hace actualmente, pero estas AFJP se quedan con comisiones. Y lo que pasó en la década de los 90, que comisionaron, y cuando tenían que pagar en el 2008 las jubilaciones, y a partir del estallido de la crisis de 2008, estas aseguradoras no tenían fondos. Un curro, ¿no? Entonces, fue un curro para los trabajadores. Aparte, no todos podían estar asegurados. Entonces, es un tema, ¿no? Ir a un sistema de capitalización privada de las pensiones y de las jubilaciones. Bien. Ahora, bueno, una de las cosas que propone La Libertad Avanza, ¿no?, son las indemnizaciones sin causa, que es básicamente poder echar a trabajadores sin pagarles, sin ninguna razón y sin pagarles nada por ello. Lo cual le garantiza al empresariado justamente poder despojarse de costos altos. Un trabajador que está hace 13 años es más costoso que un nuevo trabajador, ¿no? Y entonces les garantiza poder echar sin tener que pagarle a ese trabajador. Por otro lado, como dijimos, el sistema de jubilación de capitalización privada. Por otro lado, la privatización de empresas deficitarias, dice en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Bueno, justo este año Aerolíneas Argentinas dejó de ser una empresa deficitaria, pero aunque lo sea y aunque le demande un porcentaje del PBI al Tesoro Nacional, que si no me equivoco debe rondar entre 0,5 y 0,7 puntos del PBI, lo que demanda Argentina al Tesoro. Aunque demande eso, hay que ver también qué significa tener una empresa, una aerolínea estatal. Cómo eso derrama
en la economía. Esta palabra que les gusta a los liberales, ¿no? El tema de derrama. Bueno, y derrama en el turismo, porque y derrama también en la posibilidad de conectar a aquellos pueblos, a aquellas ciudades, a aquellas provincias en donde no llega el mercado, en donde no llega las otras empresas. Y esto es muy importante, porque desde mi punto de vista, donde no llega el mercado, y esto es lo mismo con la obra pública, donde para el mercado no es rentable viajar o hacer una calle, debería estar el Estado, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, desde el punto de Javier Milei, si el privado no ve rentable construir un camino acá o construir una escuela allá, lo dijo en el debate con Patricia Bullrich con respecto a una escuela de Jujuy, y lo dijo en las entrevistas con respecto a la obra pública. Bueno, si el mercado no llega, esa escuela no debería existir y esa gente no debería tener camino asfaltado. ¿Cómo puede ser esto entonces, no? Es algo desde mi punto de vista inhumano. Yo creo que donde el mercado no llega debería estar el Estado. Y que lo pagamos todos. Y sí, eso es la solidaridad, eso es el Estado justamente, ¿no? Bien. La privatización de empresas deficitarias, y también entonces entraría la privatización de YPF, la entrega de YPF, que es una petrolera nacional que nos garantiza, que es 51% de capital estatal, que nos garantiza que el petróleo argentino quede para los argentinos, ¿no? Habría que ver si vuelve a las manos de Repsol, como estuvo antes del 2011, ¿qué pasa, no? Bueno, lo que pasó es que se desguazó YPF con Repsol. Bien. El tema de la voucherización de la educación, ¿no? El tema de financiar a la demanda, dice en la plataforma electoral y como explicó Javier, y que sería un modelo a la chilena. Bueno, el tema de entregar un cheque a las familias para que ellos elijan esa escuela, en principio implica que las demás escuelas van a cobrar, entonces, si van a recibir un cheque, van a cobrar por la educación del estudiante. Digamos, entonces, entre líneas es una privatización de la educación. Bueno, vamos a suponer que no se privatiza y que sigue siendo estatal, pero ese cheque va a esa institución que es estatal y de esa manera se financia. Pero lo que termina pasando es como empiezan a competir esas instituciones, y hay algunas que les llegan más cheques que a otras, estas otras se ven en la obligación de subir el precio de su educación, de sus servicios, digamos, porque ahora sería un servicio la educación, ¿no? Y esto, o por lo menos lo que terminó pasando en Chile, es que el cheque que te da el Estado, el voucher que te da el Estado para acceder a tal o cual universidad, no termina siendo suficiente, no termina llegando al valor de la cuota. Y entonces las familias son las que tienen que poner la diferencia. Y lo que pasa en el caso chileno es que terminan pidiendo créditos para financiarse la educación. Entonces, haciendo un análisis histórico, podríamos decir que podría pasar lo mismo en Argentina. Bien. Con la obra pública lo mismo, ¿no? Que pase a ser privada. Entonces, y esto justamente estamos hablando del recorte del Estado en estos aspectos, dejar de financiar la oferta educativa, financiar a la demanda, esto sería un recorte, dejar de financiar la obra pública y que pase a ser privada, dejar de financiar Aerolíneas Argentinas y que pase a ser privada, dejar de financiar bueno, lo dicen estrictamente, recortar jubilaciones. Entonces, este es el ajuste que propone La Libertad Avanza. A uno le puede gustar y a otros nos puede disgustar, pero las propuestas son estas. Entonces, a uno les puede gustar. Y entonces, de la teoría económica, bueno, no, porque si nosotros ajustamos acá, ajustamos allá, el Estado recauda más. ¿Y la gente? El Estado recauda más. ¿Y la gente? Y recauda más para
¿Para financiar qué? ¿O a quiénes? Porque si recauda por acá, pero deja de recaudar por aranceles a la exportación, o sea, por retenciones, que es lo otro que plantean, eliminar retenciones. Entonces quieren ajustar acá para poder financiar el recorte, para poder financiar justamente la eliminación de los derechos de exportación de las retenciones. Y si sacamos las retenciones, entonces, ¿a quién estamos financiando indirectamente? Vamos a los grandes exportadores. Esto está claro. Si nosotros le quitamos las retenciones a los exportadores, ¿es un beneficio o un perjuicio para el exportador? Es un beneficio. Y está bien, el campo tiene que exportar, pero digamos, si el privado exporta, y en la Argentina, en suelo argentino, a través de los puertos argentinos, a través de las rutas argentinas, es decir, estatales, si el campo exporta y no se le cobran retenciones, ¿en dónde queda la ganancia esa? Queda en el sector privado. Entonces, las propuestas son estas. A uno le puede gustar más o gustar menos. No, pero bueno, para mí está bien que queden, porque es el dueño de la tierra y es su soja y que la exporte y se quede con todo y que a nosotros no nos quede nada. No, eso está bien. ¿Y cómo lo financiamos eso? No, recortamos jubilaciones estatales que pasen a un sistema de capitalización privada, recortamos obra pública, entonces podemos financiar eso. ¿Y eso a quién beneficia entonces? No, y beneficia al exportador. Y a mí me parece bien. Bueno, vale, entonces. Pero el punto es que también la idea del derrame, o sea, que si nosotros podemos eliminar retenciones, se supone que la eliminación de esos impuestos derrama en la economía. Entonces va a dar más trabajo. Yo creo que algo que nos enseña la historia es que justamente lo que genera eso es mayor ganancia, en este caso oligárquica, y en otros casos empresariales. El aumento dejar de pisar tarifas y el aumento de las tarifas un 4.000%, un 2.000 o 3.000%, ¿no? O sea, la quita de los subsidios. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Y bueno, beneficia en cierto punto a los dueños de las energéticas, ¿no? Y la idea sería, o sea, el punto de vista de las propuestas liberales es que ese aumento de las tarifas derramen en la sociedad. Entonces, como recaudan más, contratan más. Bueno, por lo menos lo que evidencia el ajuste fiscal que hubo durante el macrismo es que los balances, o sea, lo que evidencian los balances de las empresas energéticas distribuidoras de luz, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo que se refleja en sus balances es que hay un aumento de la ganancia, pero no hubo un aumento de la inversión en infraestructura o en trabajo. Este me parece que es el meollo de la cuestión. Bien, como decíamos, el recorte del Estado, propuestas que ya se implementaron en otras épocas, y la eliminación, dice, de los planes sociales. La eliminación de los planes sociales. Claro, en principio los planes sociales evidencian que hay un problema de ingresos, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es mejorar el ingreso. En segundo lugar, como decía antes, los planes sociales representan un salario indirecto para las personas que lo cobran, y donde ese salario indirecto seguramente no vaya a un ahorro, a una capitalización, sino que se distribuya en la economía, digamos, en el consumo. Digamos que con esos 15.000, 20.000, 30.000 pesos que se cobra por la asignación universal, uno va y le compra la leche al nene, uno va al kiosco y le compra un juguito, y va al comerciante. Así que en segundo término, o sea, ¿qué significa el plan social? Bueno, evidencia que hay un problema de ingresos y que lo que hay que mejorar es el ingreso. En segundo lugar, representa un salario indirecto. Y en tercer lugar, yo quiero desmitificar
algo, ¿no? La gente que cobra planes sociales, la mayoría de las que los cobra, sí, podemos ver algunos videos en internet, la mayoría de los que cobran planes sociales labura. Pues nadie vive con un plan, con 2 planes, nadie vive con 60.000 pesos, que representan 3 planes, 3 asignaciones universales por hijo. La mayoría labura. Lo que pasa es que hay que ver que se considera laburo. Para mí los recicladores urbanos son laburantes, las empleadas domésticas son laburantes, los que, como decía antes, juntan cartones en la calle son laburantes. Están precarizados, pero son laburantes. La mayoría de los que cobran planes sociales están en la economía no registrada. Laburan. Los laburantes de la construcción, los trabajadores de la construcción son laburantes y cobran un plan social. ¿Por qué? Porque hay un problema de ingresos, porque el salario no alcanza. Esto como para dejar de estigmatizar, ¿no? Son vagos los planes sociales y que son el problema de que la Argentina no despega. No, labura esa gente. Bueno, algún vago puede haber, siempre hay, ¿no? También hay hijos de ricos que no hacen nada y son vagos también, ¿no? Digamos, sin estigmatizar a nadie. O sea, no estigmaticemos a nadie. Bien, ese mito, ¿verdad? Y después, ¿cuánto le demanda al PBI, al Tesoro Nacional, los planes sociales realmente? ¿Cuántos puntos del PBI demanda? Yo, si no me equivoco, es 1,5 del PBI. Pero después escuché desde otros sectores que son 5 puntos, lo cual es un montón. 5 puntos. Bien, ¿no podemos hacer incrementar el PBI por esos 5 puntos a partir de la actividad económica, de la industria, de las exportaciones? ¿Es realmente el problema ese 1,5 del PBI? ¿El problema que está atravesando la Argentina? Bien. Entonces, lo que sí creo es que esto va a ser algo más profundo, más, digamos, son propuestas que ya se implementaron en la Argentina, el tema de la dolarización, de las jubilaciones, de las privatizaciones, del ajuste fiscal, del achique del Estado, son cuestiones que ya se han implementado en la Argentina, siempre en beneficio de un sector en perjuicio de otro. Acá lo que están jugando son sectores económicos. Lamentablemente no se ve a la Argentina en una totalidad, como algunos creemos, no, porque esto es por el bien de un lado y del otro, esto es por el bien de la... Lo que se está privilegiando son sectores, ¿no? Sectores dominantes. Entonces estas cuestiones, como decía antes, ya se implementaron, pero lo que sí creo es que va a ser más profundo y más radicalizado. Y lo digo a partir de las últimas cosas, de lo que estuvimos viendo. En primer lugar, el tema de que los problemas arrancan con la democracia, con el irigoyenismo. En segundo lugar, con exterminar al otro, al kirchnerismo. Terminar con el kirchnerismo, exterminar al otro. Hoy, a 40 años de democracia, que se cumple el periodo más largo que tuvo la Argentina, el periodo más democrático más largo, exterminar al otro por tener una postura distinta, eso creo que es peligroso. O justamente hablar de estos gobiernos de liberales de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que hacían fraude electoral y no eran democráticos, reivindicarlos. O decir que la última dictadura cívico-militar cometió excesos. Y no decirlo con todas las letras, que fue terrorismo de Estado. Digamos que el Estado tuvo un plan sistemático de desaparición forzada de personas y exterminio. Lo cual todo el mundo lo ve así, pero parece que una porción de la población argentina no lo ve así. Pero el resto del mundo, donde somos ejemplos justamente por el juicio a las juntas, que es el primer juicio que
que se le hace una junta militar por parte del Estado, porque el caso de Nuremberg, por los delitos de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo, fue un comité internacional, digamos, somos ejemplo en ese sentido. Entonces, decir que fueron excesos cuando hubo un plan sistemático de desaparición forzada de personas, que empiecen a aparecer imágenes del Falcón Verde, que empiecen a aparecer fotos de, que la vicepresidenta sea, amiga o conocida o que tenga empatía con los represores de esos años, creo que eso sí es peligroso. Creo que decir vamos a terminar con tal cosa es peligroso. Y entonces por eso, desde ahí me paro para decir que sí creo que este periodo que se viene va a ser más profundo, más radicalizado. Con las mismas viejas recetas liberales de endeudamiento también, que es otra de las cosas que no dijimos. La dolarización fue gracias también al endeudamiento. Y que en el 76 lo que se pudo hacer fue gracias al endeudamiento, que después lo terminamos pagando todos. Creo que estas viejas recetas liberales que ya se hicieron, que no tienen nada de nuevo, se van a volver a implementar, como dice Javier Milei, La Libertad Avanza, en su plataforma electoral, pero más radicalizado, con mayor profundidad. Este es mi humilde análisis, no soy analista ni politólogo. Si todo se da bien, me voy a recibir de profe de historia en un año y medio. Pero bueno, es mi humilde análisis del estado de la situación. Celebro que se hayan cumplido 40 años de democracia. Celebro que estemos atravesando el periodo democrático más largo de la historia de nuestra Argentina. Y entonces, en este sentido, creo que eso, ¿no? Tenemos que defender la democracia, que tiene sus fallas, ¿no? Y que no es perfecta, pero es mejor que los demás sistemas, por lo menos autoritarios. Y para terminar, la ESMA no tiene que ser un campo recreativo, es patrimonio de la humanidad. Es un campo de concentración que está en la Argentina, como existen otros, más de 600 campos de concentración existieron en la Argentina. No tiene que convertirse en un parque de recreación. El Estado no cometió excesos, fue terrorismo de Estado. Y los detenidos desaparecidos que fueron torturados, asesinados, son 30.000. La cifra sigue abierta porque fue una represión clandestina, ilegal. Por eso la cifra sigue abierta. Por eso son 30.000. Un saludo.